Vamos a hablar algo acerca de un versículo de la palabra del Señor. Fíjense que si usted le pregunta a la gente, dice, si yo les pregunto ahorita en esta mañana, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Verdad que somos hijos de Dios? Pero fíjese que hay una diferencia entre hijos de Dios y creación de Dios. Amén. Porque no todos son hijos de Dios. Hay hijos y hay creación de Dios. Amén. Entonces, pero fíjese que todos somos llamados a ser hijos de Dios. En esta mañana el Señor, para los que no son hijos de Dios, dice, el Señor nos hace un llamado para ser hijos de Dios. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Dice que Él nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos. Amén. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Que el Señor, hermanos, nos da la oportunidad de que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Pero fíjese que nosotros no éramos los llamados a ser los hijos de Dios. Porque dice en San Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Fíjese que Él vino a buscar un pueblo, a los que Él había decidido que fueran sus hijos. Pero dice que Él vino a ellos, pero dice que ellos no le recibieron. Ellos rechazaron, hermanos, ser hijos de Dios. Porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos no quisieron, hermanos, ser hijos de Dios. Ellos le rechazaron como hijo para hacer que el Señor fuera su Padre. Amén. Pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer para ser hijos de Dios? Tenemos que creer. Porque dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que creer, hermanos, en Cristo, para que podamos ser hijos de Dios. Y hermanos, entonces dice que Él vino a los suyos, y San Mateo capítulo 15, versículo 24 dice, y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor había sido enviado, hermanos, para salvar al pueblo de Israel. Él había sido enviado para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque dice la Biblia que ellos andaban, dice, como ovejas sin pastor. Andaban de aquí para allá como ovejas, dice, que no tienen pastor. Y hermanos, ellos le rechazaron. Dice un versículo que tal vez lo vas a ver más adelante, dice que la luz vino al mundo, pero dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Hechos capítulo 13, versículo 46 dice, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron,
a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Miren, hermanos, el apóstol Pablo, hablando cuando no dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, hermanos, hay muchas personas, hermanos, que rechazan a Cristo. Rechazan, hermanos, ser hijos de Dios porque no quieren creer. Y el apóstol Pablo le llevó la palabra de Dios, hermanos, pero dice que ellos no se consideraron dignos de la vida eterna. Entonces dijo el apóstol Pablo, como ustedes no se consideran dignos, entonces nosotros vamos a ir a los gentiles. El apóstol Pablo, cuando él llegaba a un lugar, ellos primero iba y les predicaba a los judíos. Les iba y les llevaba el mensaje de la palabra de Dios. Pero ellos siempre la rechazaron, hermanos, porque ellos rechazaron a Cristo. Mire cómo les dijo: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, se resisten para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mire cómo les llama el apóstol Pablo: un pueblo terco, paganos de corazón, sordos. Ellos no querían escuchar, hermanos, a la voz de Dios, porque Él les estaba haciendo un llamado, hermanos, para ser hijos de Dios. Pero dice, resisten al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también lo hicieron. Hermanos, vemos que en el desierto, hermanos, cuando el Señor Jesús, cuando Moisés sacó al pueblo por medio de Dios, ¿verdad?, de Egipto, y Él dice que les había prometido una tierra, dice, donde fluía leche y miel. Él les había prometido, hermanos, un lugar mejor de donde ellos eran esclavos, hermanos, en Egipto. El Señor quería sacarlos de la esclavitud, hermanos, pero ellos, como dice aquí, eran un pueblo terco, no entendían, hermanos, y rechazaron a Dios, hermanos, y todo. Por eso es que dice la Biblia que el Señor los condenó a andar 40 años en el desierto. Dice que los hizo caminar por el camino más largo. Hermanos, dice, eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también lo hacen, le estaba diciendo a los fariseos, ¿verdad? Y en Deuteronomio capítulo 32, versículo 18 dice: Israel se olvidó de Dios, del Dios que le dio la vida, abandonó a su creador, se olvidó de su protector. Por eso Dios se enojó y los apartó de su lado. Luego le dijo al pueblo: voy a dejarlos solos y verán lo que les pasará. En verdad ustedes son malos, no se puede confiar en ustedes. Vemos, hermanos, de que Israel se olvidó de Dios, abandonó a su creador, se olvidó de su protector. ¿Sabe, hermanos? Cuando el pueblo de Israel venía en el desierto, yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir al desierto o a Estados Unidos, ¿verdad? Dicen que hay que cruzar el desierto, no sé cuántos días hay que caminar, ¿verdad? ¿Se imaginan aquel sol, hermanos? Pero hermanos, el pueblo de Israel dice que el Señor, hermanos, cuando ellos caminaban había una nube
que los cubría, hermanos, del sol cuando ellos iban caminando. Ustedes han estado en el puro sol. Ahorita hace pocos días, ¿verdad? Había un calor, pero bien fuerte, ¿verdad? ¿Usted tuvo la oportunidad ¿cómo se llama? Yo creo que Raúl ha trabajado en el puro sol, ¿verdad? Así en lo alto, porque él es herrero, ¿verdad? Imagínense estar en el puro sol trabajando y encima de eso con una soldadura, ¿verdad? Pero ¿cómo se siente cuando de repente viene una nube y ¡pum! Tapa el sol? ¿Verdad? Pero imagínense que todo el tiempo que el pueblo de Israel caminó en el desierto, los 40 años, hermanos, siempre hubo una nube cubriéndolos del sol. Y hermanos, miren lo que le dice el Señor ahí. Israel se olvidó de Dios, del Dios que le dio la vida, abandonó a su creador, se olvidó de su protector, hermanos. El Señor, hermanos, era el que los cubría. Había una nube, hermanos, que los cubría. Por eso Dios, dice, se enojó y los apartó de su lado. Y hermanos, y en el versículo 21 dice, inventan un Dios falso para provocar mis celos. ¿Se acuerdan qué hizo el pueblo de Israel cuando hicieron aquel becerro de oro? Hermanos, tenían, hermanos, aquel Dios, hermano, aquella nube arriba, hermanos, cubriéndolos. Y hermanos, ellos dicen, se olvidaron de Dios, inventan a un Dios falso. Dice que decían, vamos a adorar a un Dios porque este Dios fue el que nos sacó de la tierra de Egipto. Y hermanos, y el Señor les dice, inventan un Dios falso para provocar mis celos, pero los celosos serán ustedes, pues los cambiaré por otro pueblo, los cambiaré por gente ignorante que ni a pueblo llega. Hermanos, dice que ellos quisieron provocar a celos a Dios, pero dice, no, yo los voy a provocar a ustedes a celos, porque los voy a cambiar por gente ignorante que ni a un pueblo llega. Amén. Y dice, hermanos, de que ¿qué dice la Biblia, hermano? Dice que lo más vil y lo menospreciado buscó Dios para avergonzar a los sabios. Hermanos, el Señor nos escogió a nosotros. Nosotros no éramos dignos, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 11 dice, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera, el pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Entonces, hermanos, vemos cómo es que, hermanos, Dios, hermanos, dice que puso la salvación al alcance de los gentiles. ¿Por qué dice? Porque el pueblo fue desobediente. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Entonces, hermanos, el Señor tenía un llamado para un pueblo. Él había escogido a sus hijos, pero ellos, hermanos, le rechazaron. Amén. Y el versículo 12 dice, ahora bien,
Si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Dice que los gentiles, o sea, nosotros, dice, fuimos enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios. Hermanos, porque ellos rechazaron, hermanos, la salvación. Dice que nosotros fuimos enriquecidos. Hermanos, el Señor nos da la salvación. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 10 dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, la salvación está ahí, hermanos. El Señor está ahí esperando, hermanos. Así como el Padre, hermanos, esperó al Hijo pródigo cuando se fue, hermanos. Así está el Señor, hermanos, con los brazos abiertos, hermanos, esperando, hermanos, que nosotros, hermanos, que no rechacemos, hermanos, ser hijos de Dios. Porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, como ellos le rechazaron, hermanos, la puerta está abierta. ¿Para qué, hermanos? Para que seamos hijos de Dios. Solo tenemos que creer. El que creyere, dice, y fuere bautizado, este será salvo. Amén. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo estaba con el carcelero y le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que creer. Tenemos que recibirle a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, hermanos, en Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y a la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Miren, hermanos, qué bendición tan grande, hermanos, porque los que hemos creído en Dios, hermanos, lo que hemos creído y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, dice que tenemos el derecho, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Amén. El Señor le ha dado el derecho a usted y Él me ha dado el derecho a mí de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia de que ¿cómo se llama? En el versículo que leemos al principio, que nosotros hemos sido adoptados. Amén. Hemos sido adoptados, hermano, como hijos, porque nosotros no éramos hijos. Amén. Y el versículo 2 dice, queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca, otra vez nos pareceremos a Él porque lo veremos como Él es en realidad. Amén. Miren la seguridad, hermanos, que nosotros debemos de tener, hermanos. Así como dice el apóstol Juan, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos qué seremos en el futuro,
Sí sabemos que cuando Cristo aparezca, nos padeceremos a Él, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo venga, hermanos, por nosotros, dice la Biblia que vamos a ser transformados. Amén. No es que nosotros, hermanos, nosotros no estamos aquí, hermanos, porque seamos perfectos. Nosotros no estamos aquí, hermanos, porque digan, ah, no, es hermano, ya solo le falta que le salgan las alas. Ah, no, es hermano, ya solo la aureola le falta. No. Nosotros estamos aquí, hermanos, porque necesitamos de Dios, porque entendemos, hermanos, de que sin Dios no podemos hacer nada. Muchas personas dicen, ah, no, yo primero voy a dejar de tomar, yo primero voy a dejar de fumar, y de ahí voy a buscar de Dios. Yo primero voy a hacer esto. Pero ¿sabe una cosa? Con nuestras propias fuerzas no podemos. Yo le pregunto a alguien con sus propias fuerzas, ¿ha dejado de hacer lo malo? Amén. Pero hermanos, necesitamos de Dios, hermanos. Tenemos que reconocer, hermanos, que necesitamos de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es nuestro ayudador, Él es el que nos da las fuerzas. Amén. Pero hermanos, tenemos que dar el paso. Debemos de seguir a Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, está con los brazos abiertos esperando. Amén. Y hermanos, en aquel día, cuando Él venga, entonces sí vamos a parecernos a Él, porque lo veremos como Él es. Dice que nos vamos a parecer a Él. Amén. Y el versículo 3 dice, todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno. Miren, hermanos, todo aquel, dice, que está esperando, hermanos, la venida del Señor, dice, se esfuerza por ser bueno. Tenemos que esforzarnos, hermanos. ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Porque, hermanos, allá afuera, hermanos, el mundo nos ofrece tantas cosas. Tantas cosas que ofrece el mundo, hermanos, y es bien fácil, hermanos, dejarnos engañar. Amén. Porque ¿saben quién es el rey, el príncipe de este siglo? El diablo. Amén. Cuando Jesús fue tentado, dice que Él le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Y qué fue lo que le dijo? Si postrado me adorares, todo esto te voy a dar, dice. Hermanos, hay un príncipe en este mundo, hermanos. Pero el Señor dice, vosotros, dice, no sois de este mundo. Hermanos, nosotros no somos de este mundo. Dice que la gente, tanto que se esfuerza, hermanos, por adquirir la ciudadanía americana. Hay quienes, hermanos, que agarran unas caminatas desde aquí, hermanos, pasan. Bueno, imagínense, hay quienes que vienen de muchísimo más lejos. Los que vienen de Haití, los que vienen de Venezuela, de Ecuador, Miren, hermanos, qué gran caminata para ir a Estados Unidos. Se esfuerzan, hermanos, por lograr una ciudadanía, hermanos. Hermanos, ¿cuánto no deberíamos de esforzarnos nosotros, hermanos, por la ciudadanía celestial? Por ser llamados hijos de Dios. ¿Cuánto no deberíamos de esforzarnos nosotros, hermanos? Miren, hermanos, cómo sufre la gente para llegar allá, y no es que ya al llegar a la frontera ya se acabó todo, todavía tienen que cruzar el desierto, hermano. Y hermanos, ¿cómo no hemos nosotros de esforzarnos, hermanos?
por lo que Dios nos ofrece. Amén. Entonces dice, todo el que le espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno, como lo es Jesús. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el que peca porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros practicamos el pecado, estamos desobedeciendo a Dios. Estamos siendo igual como el pueblo de Israel, hermanos, que rechazó, hermanos, a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, necesitamos ser guiados por el Espíritu. Amén. Por eso les decía que solo nosotros no podemos. Necesitamos, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Porque dice que el ser humano piensa siempre, dice, de continuo su pensamiento está en hacer el mal, hacer lo malo. Pero, hermanos, cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos redarguye. Hermanos, cuando nosotros vamos a hacer algo o hacemos algo malo, el Espíritu Santo nos hace sentir de que hicimos algo malo o que vamos a hacer algo malo, que sería lo mejor, ¿verdad? Amén. Entonces dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Verdad que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios? Y hermanos, y para ser guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, tenemos que creer, tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón, para que nosotros, hermanos, podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, miren, hermanos, el espíritu de adopción. Amén. Por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, el Señor nos hace o le hace un llamado en esta mañana, hermanos, a ser hijo de Dios. No rechace, hermanos, no rechace, amigo o hermano, los que nos están viendo. No rechacen el llamado de Dios a ser su hijo. Amén. Imagínense qué duro va a ser para un padre, ¿verdad? Que el hijo le dijera, no quiero ser, yo no quiero ser tu hijo. ¿Cómo se sentiría Jessica que el niño nene le dijera, no, yo no quiero ser tu hijo? ¿Verdad? Pero, hermanos, qué bendición, ¿verdad? Hermanos, así como ellos, hermanos, han recibido al niño como su hijo, hermanos, así el Señor nos ha recibido a nosotros, hermanos, como hijos suyos. Hermanos, dice, haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, hermanos, nos hace sentir, hermanos, que somos hijos de Dios. Y el versículo 17 dice, y si hijos también herederos. Amén. Hermanos, Él nos ofrece una herencia, hermanos. No nada más nos acepta como hijos, sino que nos va a dar una herencia. ¿Cuántos quieren la herencia, hermanos? Mire, y si hijos también herederos
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Hermanos, Él nos ofrece la vida eterna, hermanos. Hermanos, la vida en este mundo es corta. ¿Cuánto dice el libro de los Salmos? A lo más que, por los más robustos. Amén. Y hermanos, el Señor, hermanos, nos ofrece una herencia. ¿Será que, hermanos, vamos a ser igual que el pueblo de Israel, hermanos, que rechazaron ser hijos de Dios? Amén. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Miren, hermanos, en este mundo, digo el Señor, tendréis aflicción. Amén. En este mundo vamos a tener aflicción. No quiere decir que cuando nosotros somos cristianos ya no vamos a pasar penas, ya vamos a tener tribulaciones, ya vamos a pasar por nada de eso. Aquí no hay un pare de sufrir. Eso es una mentira. Amén. Mire que dice, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que Él dijo, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. O sea, el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros le hemos aceptado como hijos suyos. Él nos ha adoptado, hermanos, como hijos suyos. Porque dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Hermanos, lo que nos espera, hermanos, es muchísimo mejor. Amén. Las pruebas, hermanos, que usted está pasando, el desierto por el cual usted está pasando, hermanos, es pasajero. Amén. Porque la gloria, hermanos, que viene, hermanos, no es comparable, hermanos, con lo que las aflicciones de este mundo. Amén. Y hermanos, mire qué bendición. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo, miren, hermanos, nosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Hermanos, nosotros no éramos los escogidos, nosotros no éramos los llamados para ser hijos de Dios, pero que ahora dice, sois pueblo de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso, hermanos? Porque dice que ahora somos pueblo de Dios. Hermanos, podemos sentirnos orgullosos de que el Señor nos llame como sus hijos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos creído. En otro tiempo habíais alcanzado misericordia, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios. Amén. Dice la Biblia, hermanos, porque de tal manera dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Hermanos, eso es lo que el Señor ofrece al que acepta ser su hijo, la herencia. Amén. Y hemos alcanzado la misericordia de Dios. Y hermanos, y el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren, hermanos, nosotros somos linaje escogido. Los que antes no éramos pueblo, hermanos, ahora somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación, dice, santa.
un pueblo adquirido por Dios. Amén. Miren, hermanos, qué es lo que Dios le ofrece a sus hijos. Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice: porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Los judíos, hermanos, ellos se creían, hermanos, porque Dios los había escogido a ellos. Ellos se sentían orgullosos, hermanos, de que su nación. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo les dijo a los demás: ustedes creen que yo no tengo de qué jactarme? Soy hebreo de hebreos. Imagínense. Ellos se sienten muy orgullosos, hermanos. Pero mire, el apóstol Pablo dice, imagínense que le estaba diciendo a los mismos judíos, estaban ahí: ustedes ahora ya no hay judío. Ellos veían a los demás, ¿cómo veían a los samaritanos? Para no ir muy lejos, y que estaban ahí a la par. Y que eran de lo peor. Ellos decían: esos son de lo peor, hoy no, ni nos juntamos con esto, ¿verdad? Nosotros no nos juntamos con los de allá de los cerritos, los de allá de los planes, los de allá del frutal, solo los de la Enriqueta somos los buenos, ¿verdad? Así veían ellos, hermanos. Así veían los judíos. Pero el apóstol Pablo dice: ya no hay judío. ¿Cómo miraban ellos a los griegos? Hermanos, ¿cómo miraban a los esclavos? De lo peor, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, es muy importante el ejemplo que dio Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién tenía que hacer eso, hermano Orlando? El siervo, el esclavo. Hermanos, por eso Jesús dice que Él era humilde. Él dice: aprended de mí, dice que soy manso y humilde de corazón. Entonces dice: ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. También, hermanos, a la mujer a ellos la miraban como lo más bajo. Amén. Ellos pensaban que la mujer tenían un nivel más bajo que los hombres, ¿verdad? Pero, hermanos, el apóstol Pablo vino a romper todo eso cuando él dijo: no hay varón ni mujer. Amén. No hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor vino a ser un solo pueblo. Los que ya no éramos pueblo, los que ya no éramos llamados a ser hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Dice que hemos sido injertados. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Imagínense, hermanos, le está hablando a los judíos. Ellos creían que ¿se acuerdan? Los fariseos le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Nuestro padre es Abraham. Y el apóstol les dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Imagínense, hermanos. Se le rompió todo su orgullo a los judíos cuando el apóstol le estaba diciendo: los que son de Cristo, los que reciben a Cristo, los que creen en Cristo, también son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Amén. Pero, hermanos, en San Juan capítulo 3 versículo 19 dice: los que no creen. Oiga, ¿qué dice? Los que no creen ya han sido condenados. Pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Mire qué dice: los que no creen ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no creen. Amén.
¿Se recuerdan cómo decía el versículo? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí dice, los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad y la luz. Prefieren, hermanos, las personas prefieren la oscuridad, prefieren hacer las cosas malas, hermanos, y no venir a la luz, que es Cristo, amén. Miren el versículo 20, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Miren, hermanos, el versículo, todos los que hacen lo malo odian la luz, hermanos. ¿Por qué muchas personas no quieren venir a la luz, hermanos? Porque no quieren dejar de hacer las cosas malas que hacen. No quieren que se descubra lo malo que hacen. Amén. Pero no hay nada debajo del cielo, hermanos, que no vaya a ser descubierto. Amén. No se puede esconder el sol, hermanos, con un dedo. Amén. Tarde o temprano se llega a saber todo. Pero aquí que somos bien comunicativos, ¿verdad? ¿Verdad? Vemos a alguien allá y ya lo sabe toda la cuadra, ¿verdad? Fíjense que vimos a fulano allá que estaba haciendo, ¿verdad? Pero ahora con las redes sociales y ya lo voy a publicar, dice. Por WhatsApp, ya lo saben todos, ¿verdad? Hasta un TikTok va a ser, fíjense que fulano de tal estaba haciendo esto. Miren el versículo, San Juan capítulo 12, versículo 46. Ya voy terminando, hermanos. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que cree en mí no va a permanecer en tinieblas. El que me rechaza, hermanos, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzga en el día postrero. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos va a juzgar. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, un momentito, amén. Entonces, hermanos, el Señor, hermanos, hace un llamado en esta mañana, porque Él quiere, hermanos, que seamos sus hijos, amén. Dice que Él nos ha adoptado como hijos suyos. Porque dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, hermanos, en esta mañana no les he hablado mis palabras, he hablado la palabra de Dios. Amén. Dice en el libro de San Juan, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tienen quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Hermanos, es muy importante que nosotros recibamos la palabra de Dios. Amén. Recibamos, hermanos, ese llamado que el Señor nos hace a ser sus hijos. Hermanos, no rechacemos ser hijos de Dios. Amén. Solo tenemos que creer. Amén. Y no rechacemos, hermanos, ese llamado que Dios nos hace. Amén. Hermanos, su palabra, hermanos, es la que nos habla. Y hermanos, así como somos hijos, hermanos, fíjense que los hijos no se mandan solos, los hijos tienen responsabilidades, ¿verdad? O usted diga que su hijo llegue a la hora que quiera, hermanos. O cuando va a la escuela y se va a otro lado, usted le dice, está bien, no hay problema, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, también como hijos de Dios tenemos responsabilidades.
Amén. Tenemos que seguirle, tenemos que buscarle. Amén. Y por eso dice la palabra de Dios, dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, hermanos, tenemos que congregarnos. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ir a la casa de Dios. Amén. No dejando de congregarnos, hermanos, como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A qué se refiere, hermanos? Que la venida del Señor, hermanos, está cerca. Amén. Vemos, hermanos, tantas profecías, hermanos, ya están cumplidas, hermanos. La Biblia dice que oiréis de guerras, de rumores de guerras. Amén. Habrán pestes, dice la Biblia. Amén. Acabamos de pasar, hermanos, una pandemia, hermano. Hermanos, y el Señor, hermanos, nos habla por medio de su palabra. Amén. Porque Él quiere que seamos sus hijos. Amén. Cerremos nuestros ojos y digamos: Señor Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por habernos hablado, Señor, por medio de tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, para que nosotros no rechacemos, Señor,